La radio no se construye solo con voces, también con decisiones, con estructuras, con líneas editoriales, escaletas, equipos y estrategias. La radio que suena es solo la parte visible de algo mucho más amplio, un engranaje donde conviven creatividad, intuición y gestión. A lo largo de los años, Valencia ha sido escenario de grandes proyectos radiofónicos, emisoras que marcaron estilo, que apostaron por modelos nuevos, que compitieron por la audiencia y por el prestigio, pero detrás de cada apuesta había alguien que pensaba cómo sonar, cuándo y por qué. Dirigir una emisora es algo más que administrar recursos, es interpretar el momento social, conocer al oyente, entender el mercado, es saber dar libertad sin perder rumbo, construir identidad sin miedo a evolucionar. En ese terreno, Eduardo Alcalde ha tenido un recorrido singular. Empezó su carrera delante del micrófono y su camino le llevó pronto a asumir responsabilidades en la organización y en la dirección. Ha combinado el pulso del estudio con la mirada estratégica, el conocimiento del oficio con la capacidad de diseñar cómo debe sonar una radio. Hoy nos asomamos con él a esa parte menos visible pero decisiva de la radio, la que no se escucha pero se nota, la que hace que cuando una emisora enciende el micrófono, todo encaje. Gracias por dejarme entrar en su casa a través de la puerta de la radio. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tou. Valencia, 100 años de radio. Eduardo Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Tuviste una etapa muy intensa en la radio como periodista. Preparando la entrevista he visto una noticia donde se habla de la apertura de Antena 3 Radio en Valencia, de la que tú fuiste director con solo 27 años. Llegabas de ser jefe de redacción de De la cadena Radio SER. Valencia en la cadena SER. ¿Cómo fue aquella etapa? ¿Cómo era aquella etapa de los primeros años 80? Pues mira, ya te voy a contar un poco mi vertiente radiofónica que viene sobrevenida, pues, la verdad, porque a mí me dan una beca y yo me voy a Estados Unidos y me voy a San Francisco, afortunadamente, y la beca era en San Francisco. Vivo en familias y estudio temas relacionados con el periodismo porque es lo que estaba estudiando. Yo estaba en cuarto de periodismo entonces. Y como tenía inquietud, pues en San Francisco había emisoras de radio y de televisión hispanas. Me ofrecí porque no podía trabajar, porque yo iba con la Green Card esta con la que estás como estudiante, pero no puedes trabajar. Y me ofrecí como becario y empecé a trabajar en una radio y en una televisión de habla hispana en San Francisco. Y mi primer carné de periodista es el que me dio Quimo Televisión, que es como se llamaba la televisión en la que yo estaba de habla hispana, ¿no? Entonces eso ya cambió un poco porque fue el primer medio de comunicación en el que trabajé. Todas las cuestiones esporádicas que yo había hecho como periodista pues habían sido en prensa y tal. Cuando llego ya a España de mi beca y acabo, o estoy a punto de acabar la carrera, me presento a otras becas que da la Caja de Ahorros y la cadena SER en Madrid. Y ahí empiezo a trabajar lo que se llama la radio alternativa o una visión diferente de la radio. Cuando llega el momento de ser becario, que es en el verano, pues yo estoy en Bilbao, en Radio Bilbao de la cadena SER, y cuando pasa el verano vuelvo a Madrid y en vez de terminar la beca ya me hacen que entre con otro compañero que se llama José Antonio Bis, que entremos directamente en la cadena SER. A los 3 o 4 meses, mi jefe, que en aquella época era Iñaki Gabilondo, me dice que no tiene sitio para mí en la redacción de Madrid, pero que sí que hay una oportunidad de irme a Radio Valencia de la cadena SER, que si estoy interesado, y le digo que sí, que por supuesto. Bueno, me ofrece Radio San Sebastián y Radio Valencia. Lógicamente tenía más interés en que me fuera a Radio San Sebastián, pero mi familia decide que yo había vivido aquí en Valencia porque mis padres tenían una casa y entonces me parecía mucho más interesante venirme aquí. Entonces, estando aquí, empecé pues como un redactor en prácticas, como un redactor normal y fui ascendiendo un poco hasta acabar como jefe de redacción. Y lo más curioso que me sucede en esa época, entonces ya estaba en Madrid de jefe de informativos
Fernando Ónega, es que un día él me conocía y sabía que había estado becado en Estados Unidos y que había viajado mucho y tal. Entonces me llama un día y me dice que acaban de matar a Anwar el Sadat en Egipto, que si me puedo ir de enviado especial. Y yo le digo, pues no soy yo quien tiene que tomar esa decisión. Hablé con mis jefes, que eran José Moret y Vicente Rosbelda, el director y el subdirector, y ellos son los que me acompañan incluso al banco a cambiar las monedas para llevarme dólares o libras, no me acuerdo, y me voy ese mismo día a El Cairo y estoy allí 10 días, que para mí es una de las experiencias más importantes de mi vida. Pero no solo eso, sino que a los 3 o 4 meses sucede algo parecido en Irlanda del Norte, con la huelga de hambre de presos del IRA en Belfast, y me vuelve a llamar mi jefe y me vuelvo a marchar a Belfast a hacer de enviado especial, siendo un redactor de la cadena SER o del Radio Valencia en Valencia. O sea que después que me tocó vivir en Radio Valencia el 23F, el 23F lo viví intensamente porque estaba allí preparando el informativo de la tarde. Había un informativo regional, yo había cubierto la plaza de Vicente Garrido, que se había jubilado, y entonces yo estaba preparando el informativo regional cuando se oye la voz del teniente coronel Tejero en su entrada al Congreso, y a partir de ese momento, un par de horas después, aparece la policía militar en la cadena SER, en los estudios de la calle Juan de Austria, y nos dicen que pongamos únicamente música clásica, ni siquiera militar, música clásica. De la única que no se enteran de que existe y de que funciona, porque entonces la FM todavía no era una radio considerada mayor, es de Radio Mediterráneo, que emitía música pop y que siguió emitiendo música pop durante todo el tiempo, porque ellos no se percataron de que esa emisora estaba emitiendo otra cosa. Y ahí estaba en ese momento, no sé si Amadeo o Arturo Blay, uno de los dos, eran los que estaban emitiendo en ese momento ese 23F. Nos pasamos toda la noche allí. El parte que nos mandaron desde Capitanía General lo leyó José Luis Palmer, y el contraparte, que fue cuando ya mandaron otra nota diciendo que había acabado todo y tal, que la mandó también Capitanía General, ese contraparte lo leí yo. Ahora, yo sí que los militares, la cadena SER tenía 2 plantas entonces, los militares estaban en la parte de arriba, además los chavales no sabían ni se enteraban de nada, estaban allí, eran como si me hubiera tocado a mí haciendo la mili o a ti. Y bueno, pues hablabas por teléfono. Yo me acuerdo que yo hablaba con Fermín Bocos en Barcelona y con Javier González Ferrari en Madrid, que eran los que dirigían el informativo de las 8 y hora 25. Y te preguntaban y tú les ibas contando qué iba pasando. Ellos también tenían su historia, porque claro, en el Congreso de los Diputados también estaba pasando lo que estaba pasando. Pero bueno, esa fue la intrahistoria. Sí que es cierto que los militares dijeron que se marcharan todos a casa y nos quedamos muy poca gente en los estudios de Juan de Austria, y en las calles no había absolutamente nadie. Yo esa noche no sé lo que pasó en Valencia porque no salí del estudio, pero por lo que me contaron compañeros, pues había una tanqueta en la plaza del ayuntamiento y había una parada militar pues en uno de los puentes que va por encima del río Turia. O sea que esa es una de las cosas que he vivido en Valencia y trabajando en la cadena SER. ¿Cómo se produce ese paso a Antena 3? Pues en aquel momento la frecuencia modulada era una emisora considerada solamente para las radios musicales. El gobierno de Suárez hace una apertura con respecto a las emisoras en frecuencia modulada y empieza a conceder emisoras. Y nacen en aquel momento 2 cadenas con intención de ocupar el espectro de lo que es la radio convencional que se hace en onda media, que son Radio 80 y Antena 3. Nacen las 2 más o menos a la par, con diferentes resultados. Yo creo que el resultado fundamental de que Antena 3, creo que somos la 8ª emisora que monta Antena 3, después de Sevilla, Córdoba, Madrid, Alcalá de Henares y alguna otra, y nosotros somos los 8º. Yo estaba de jefe de informativos o de redactor jefe en Radio Valencia, y Manolo Martín Ferrán, que era el director general de Antena 3, me propone irme como director de Antena 3 de radio en Valencia. Y nos vamos. La verdad es que éramos una emisora modestísima, teníamos muy pocos metros en Barón de Cárcer, que era donde estaban nuestros estudios, y realmente empezamos la emisora a 3 personas. Desgraciadamente, el único que ha sobrevivido a estas cuestiones soy yo. Uno era Salvador Valero,
que también estaba como locutor en la SER, en Radio Valencia, y se viene como jefe de programas a Antena 3. Y Nacho Solaz, que era un técnico, y los tres somos los tres que empezamos en aquella radio de una manera, yo te diría que era la radio de la señorita Pepis, porque es que éramos los tres. Y llega esa radio que revoluciona el panorama en los 80. Sí, decirte que lo curioso de esa radio, por lo menos en Valencia, que es donde yo la viví con más intensidad, es que llegamos a ser los números 1 en audiencia, por delante de la cadena SER, de la COPE y del resto, ¿no? Yo creo que con un poco de suerte y con mucha dedicación y con mucha imaginación, porque, a ver, nosotros no teníamos los medios que tenían ni la SER ni la COPE, pero sí que hacíamos cosas muy diferentes. Yo te diría que un poco extrañas, y la mayoría de la gente que se incorporó a Antena 3 son gente que ahora está trabajando en los medios. Pues, por ejemplo, Paco Lloret, que no había trabajado nunca en medios de comunicación, por lo menos ni en radio ni en televisión. Vicente Ranz, que ahora está en la COPE. Julio Tormo. A Julio Tormo yo lo conocí en una discoteca y bueno, pues ahora es una persona que probablemente, si hablas de fallas o de fiestas, no hay nadie que sepa más que él, ¿no? Vicente Ranz es una persona que en aquellos momentos, cuando entra, empieza a trabajar en temas musicales, pero con gran esfuerzo por parte de estas tres personas y de muchas otras que pasaron por allí. Pues la verdad es que son grandes profesionales de los medios, son grandes profesionales de la radio, y yo creo que Antena 3 en ese aspecto fue un sitio en donde se aprendió mucho, porque como nacimos en una situación tan precaria y tan difícil, que recordarlo siempre es agradable y divertido. Yo he hecho de todo en la radio, pero yo no creo que me haya divertido nunca tanto como cuando fui director de Antena 3 de radio, porque hacíamos cosas, por ejemplo, llegamos a un acuerdo con Antena 3, estaba en Barón de Cárcel y creo que era la octava lona de la planta, no me acuerdo. Y llegamos a un acuerdo con los bomberos en que íbamos a hacer un simulacro de incendio y que íbamos a retransmitir el incendio en directo, con el agravante de que yo no avisé a nadie de que eso iba a suceder, y hasta mi director general, Manolo Martín Ferrán, el director comercial, los jefes de información, bueno, creo que solo lo sabía Jesús Hermida, porque Jesús Hermida sí que estaba en la película, porque entraba él también y le preguntaba a Julio Tormo que qué estaba pasando, que cómo iba pasando, etcétera, etcétera. Pero el resto, ni mis mejores amigos aquí en Valencia sabían, ¿no? Y muchos de ellos me llamaron para insultarme y para decirme que cómo había hecho eso, que cómo no había avisado. Le digo, hombre, es que si aviso no tiene la repercusión que tuvo, la verdad. Bueno, pues hacíamos cosas de este tipo que no tenían nada que ver, o retransmitíamos una cabalgata de un circo montados en un elefante y hablando desde el elefante Miguel Igaravide, o retransmitíamos desde un avión que estaba apagando un incendio y contando, siempre con escasos medios, ¿eh? Pero la verdad es que la gente que ha aprendido en Antena 3 o que nació en Antena 3, como nació en la pobreza, pues siempre éramos muy imaginativos a la hora de hacer radio. La verdad es que fue una revolución. Antena 3 vino a agitar el panorama de la radio española y después se integró en la cadena SER, de donde tú venías, y tú también estuviste en ese momento. Desgraciadamente me tocó vivir esa historia. Yo me fui de Antena 3, siendo director de Antena 3 de radio, me fui a Barcelona, estuve de director de Antena 3 en Barcelona, y al cabo de los años dejé Antena 3 y me fui a trabajar a La Vanguardia, que era el mismo grupo. Y yo estaba de director de promociones y marketing en La Vanguardia. Entonces un día, yo la verdad es que en ese momento tenía poca relación con Antena 3 en esa época. Y en ese momento pues llega el conde de Godó, que era el presidente de Antena 3 y el presidente de La Vanguardia, y me presenta un proyecto que le han presentado el Jesús Polanco para ver qué se hacía con Antena 3. Todo esto viene a cuento lo que algunos llaman el antenicidio, que yo opino que no es cierto. El conde de Godó decide no ir a más ampliaciones de capital en Antena 3 Televisión, porque los primeros años fue una ruina, a comparación de lo que soy, imagínate. Y entonces en ese momento entra Mario Conde en el grupo Antena 3, se queda con la televisión, y la radio es lo único que se queda La Vanguardia, el grupo Godó, y llega a un acuerdo con el grupo Prisa, por el que crean un grupo de comunicación que se llama Unión Radio, en el que el 80% es de Prisa y el 20% del grupo Vanguardia. Y entonces, bueno, pues a mí me toca en ese momento
lidiar con el proceso, que en principio no era tal, de disolución de Antena 3 y de ocupación de esas emisoras por otro tipo de señales, ¿no? Pero al final se toma la decisión, fue Juan Luis Cebrián el que toma esta decisión de que Antena 3 desaparezca, ¿no? Y al final Antena 3 como tal desaparece. Muchos ahora recuerdan, sobre todo desde Onda Cero, que Onda Cero ocupa el espacio que en aquel momento ocupó Antena 3. Probablemente, yo creo que la gran figura de Antena 3 y la que hace que esto empiece a funcionar es José María García, porque José María García deja la cadena SER y se va a Antena 3 y es capaz de irse a Antena 3 con 8 emisoras y ser capaz de liderar al cabo de los años la radio, otra vez de nuevo, en Antena 3, José María García por las noches. Y ahí empiezan a nacer figuras como Antonio Herrero, que hace que la mañana sea de Antena 3 también, hace una radio fresca, diferente, y después gente como Carlos Pumares o como muchos otros como Goma Espuma, gente que hacía una radio diferente, y yo creo que ese fue el gran éxito en general de Antena 3. Y luego tú pasas a Onda Cero. Yo estuve un tiempo en Onda Cero como director general. Cuando yo estaba en La Vanguardia me ofrecen irme a Onda Cero y me voy. Y coincidí en aquel momento con... los propietarios eran la ONCE y en ese momento estaba Luis del Olmo, estaba Julia Otero, etcétera. Era una Onda Cero, yo te diría que diferente a la actual, con menos... Yo ahora la veo con mucho más garra, mucho más profesional que en aquel momento. ¿Y cómo es ese paso de ponerse delante del micrófono, de hacer programas, de estar lidiando con la redacción, a lidiar con la red de emisoras, con la gestión, con el panorama? ¿Cómo se ve la radio desde ahí? Pues mira, yo creo que fue un proceso sin querer, porque uno se mete en estas cosas sin querer. Llega un momento, a lo mejor en tu etapa profesional, que piensas que ahí has hecho lo que tenías que hacer y que no le ves más salida y dices, bueno, pues voy a interesarme. La gestión no es nada agradable, sinceramente, y creo que los periodistas somos muy malos gestores. A la mayoría de los periodistas que yo conozco que han tenido que ocupar labores de gestión, pero de gestión de verdad, porque no es lo mismo ser director de un periódico, que es la gestión editorial, que ser director general de un periódico, que es una gestión económica. Y yo creo que siempre ha habido una gran equivocación por parte de los medios de poner a directores. Por ejemplo, yo lo último que hubiera hecho es ponerme a mí de director de una cosa de estas, porque al final las responsabilidades son más de carácter económico y de otro tipo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo aprendes y sobre todo, como todo en esta vida, lo que tienes que hacer es estudiar, ¿no? Y si ves que estás incapacitado para eso, o renunciar o estudiar. Y yo en su momento, estando en Barcelona, pues hice el IES para aprender también estas materias desde el punto de vista, saber interpretar un balance, mirar una cuenta de resultados, que normalmente un periodista, por mucho que nos enseñen en la Facultad de Ciencias de la Información, pues no lo aprendes. Cuando eres gestor, ¿te das cuenta de que había cosas que criticabas antes y que no tenías por qué criticar, sino que directamente no conocías? Sí, yo creo que hay esa parcela de que los periodistas criticamos sin saber y a lo mejor, claro, y yo entiendo que es lógico. Es decir, si a ti te están diciendo, tú piensas que tu diario va fenomenal o tu radio va fenomenal porque oyes publicidad, pero lo que no sabes es a cuánto se vende. Entonces no sabes las apreturas que tiene el director general a final de mes para pagar las nóminas o para pagar la seguridad social o para pagar la paga extra. Y todas esas son dificultades que un gestor de medio de comunicación las tiene todos los días. Y yo te diría que la etapa que estamos viviendo es más complicada, mucho más complicada que la nuestra, porque es que ahora no hay distinción entre un periódico, una radio, porque al final en la web lo que todo el mundo intenta es captar publicidad. Y le da igual que sea en la radio, en la tele, en la prensa, en los anuncios por palabras o donde sea, ¿no? Ha cambiado tanto todo esto que yo lo veo con más dificultades. Y los culpables, yo creo que hay una parte de culpabilidad en los medios, porque los medios, sobre todo los escritos, han ganado muchísimo dinero y no se han preocupado de hacer una prospección del futuro, de cómo siempre, en muchas empresas, en las grandes empresas siempre piensan, pues vamos a ver qué va a pasar dentro de 5 años o de 10 años. Imagínate que eres una eléctrica o una empresa o la banca. ¿Qué va a pasar con los cambios tecnológicos?
y reúnes a un grupo de expertos para que te diga por dónde va el camino dentro de 5 o 10 años. En los medios nunca. Siempre hemos ido atropelladamente y el futuro siempre nos ha atropellado y nos ha pillado en pelotas. Siempre. En los medios. Y por eso, desgraciadamente, la mayoría de los medios están en la situación en la que están, porque no han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Y lo que viene ahora con la inteligencia artificial, pues ya ni te quiero contar. Pues justo por eso te quería preguntar, porque has vivido la radio de los 80, la radio de los 90, la radio del siglo XXI. ¿Cuál es el mayor cambio que se ha producido en el medio desde tu punto de vista? Lo que me hace gracia con respecto a la radio es que la radio lleva muerta no sé hace no sé cuánto tiempo. Bueno, muerta no, la llevan matando desde hace no sé cuánto tiempo. Ya no solamente por la canción aquella de Video Kill the Radio Stars, que no fue cierto, pero la radio ha ido adaptándose a los tiempos. A mí, por ejemplo, me sorprendía mucho cuando estuve en Estados Unidos los morning shows que después se trasladaron aquí a las emisoras musicales. Me sorprendía ver, por ejemplo, en Antena 3, Manolo Martín Ferrán sí que tenía esa visión de futuro. En Madrid y en Barcelona tuvimos helicópteros para hablar del tráfico, cosa que pasa en Estados Unidos. Yo en San Francisco ibas en el coche, ibas escuchando y te iban dando el tráfico, por dónde iba, por dónde había tráfico, por dónde no, por dónde tenías que ir, etcétera. Ahora te lo da Google, con lo cual... Pero yo creo que la radio, con el podcast, la radio se está permanentemente reinventando. Es uno de los medios que más se ha reinventado y que más veces ha considerado la gente que estaba muerto y que ahí sigue vivo. ¿Por qué? Porque la palabra siempre existirá. La palabra siempre nos acompañará. Es que hace poco se ha ido la luz en toda España y la radio, con pilas, ha vuelto a resucitar. O sea que la noche de los transistores, que fue la del 23F, se ha vuelto a repetir. O sea que siempre ha estado ahí. Y además la radio tiene algo que no tiene la televisión, que es magia. Porque a ti te está hablando un señor al que tú no ves, pero al que tú te lo imaginas de una manera determinada. Y entonces, claro, para mí eso es el tener una voz como las que tienen muchos locutores de la radio, estas envolventes que te hacen... Bueno, pues para mí eso es magia. La radio tiene magia. No tiene imagen, pero tiene imaginación, ¿no? Sí. Aquí, hace muchos años, el grupo Suñer inventó una radio que se llamaba Radio Color. Y cuando yo hablaba con los directivos de Radio Color, que desgraciadamente no tuvo fortuna y no salió adelante, ellos hablaban de crear la radio en color, ¿no? Y bueno, la radio no tiene imagen, pero tiene sonido, y el sonido te acompaña. Por eso había grandes artistas de la radio que hacían de su silencio un auténtico poema radiofónico, como El Loco de la Colina. ¿Cuál ha sido el papel de Valencia en el panorama radiofónico nacional? ¿Ha conseguido sobresalir o hemos estado siempre un poco a la sombra de Madrid y Barcelona? A ver, Madrid y Barcelona, por su dimensión y por su número de habitantes, pues obviamente Madrid, te diría yo, y yo soy madrileño y vivo en Valencia y estoy encantado de vivir en Valencia y de formar parte de la radio valenciana, ¿no? Y de la historia de la radio valenciana. Pero yo creo que hay muy buenos profesionales que han salido de Valencia. Pues mira, así a bote pronto. Joaquín Prat. Joaquín Prat fue una figura nacional y nació aquí en Radio Valencia. El del Hormiguero, Pablo Bustos, pues nació en Onda Cero en Valencia y es una figura nacional. Y así te puedo decir, uno de los grandes inventores de Carrusel Deportivo, Vicente Marco, también era valenciano. O sea que ha habido grandes figuras que desgraciadamente, para destacar, pues se van a Madrid porque es donde más oportunidades tienen desde el punto de vista económico y profesional, pero que han nacido en Valencia y al calor de la radio valenciana. Hablemos de estrategia. Lo has dicho tú antes. Falta o ha faltado muchas veces una mirada estratégica en los medios de comunicación, también en la radio. Si te sientas ahora con un grupo de jóvenes periodistas que están pensando en la radio, ¿qué les dices? ¿Qué les dirías? Es que a mí si mi hijo me dice que quiere estudiar periodismo, le digo que no se le ocurra, pero bueno. A ver, yo creo que aquí ha faltado ambición. A los valencianos siempre les ha faltado algo de ambición en cuanto a los medios de comunicación. Porque en Cataluña, por ejemplo, hay cadenas regionales catalanas. En Andalucía hay cadenas regionales. Hablo de privadas. Hay cadenas regionales privadas en muchas regiones. En Valencia, el empresariado nunca ha apostado por los medios. El empresariado. Y entonces,
Si no hay un empresario detrás que apuesta por una cosa de este tipo, es difícil que salga. Y después, las pocas veces que se ha apostado por una radio valenciana, no ha habido una estrategia de gestión. Había buenos profesionales mal gestionados. Y es lo que te digo de periodistas gestionando mal, gestores sin periodistas mal. Entonces hay que mezclar cosas que no es sencillo. Imagínate que vuelves ahora a aquellos tiempos y te toca, no sé, ir a Barón de Cárcer de nuevo y poner en marcha una emisora de radio. ¿Qué harías que no hiciste entonces? No lo sé, porque ha cambiado tanto la tecnología. O sea, ahora cuando ves un móvil, yo me acuerdo cuando te contaba antes de que yo había estado de corresponsal en estos sitios, que yo tenía que salir a la calle con una grabadora, con cassette, grabar cosas, declaraciones o lo que fuera, volver al hotel, abrir el teléfono del hotel, meter 2 pinchos y mandar mi crónica. Y además a los de la radio nos llamaban los 5 crónicas, porque hacíamos la mañana, la tarde, el mediodía, la noche, mientras que los periódicos eran unos... escribían por la noche su artículo y punto. Y ahora vas con esto, con tu móvil, y grabas lo que quieres y lo mandas cuando quieres y haces lo que quieres. Ahora escuchas la radio por el móvil. ¿Qué haría? Pues probablemente tendría que trabajar mucho con redes sociales. Depende de a qué tipo de gente quisiera capturar. Aquí es importante el marketing. Si tú quieres a chavales de menos de 20 años, pues tendrías que hacerte TikToker y pensar en hacer píldoras que después las pudieras embotellar, esas píldoras, y hacer una radio para TikTokers. O hacer una radio para Instagramers si son un poco más mayores. Y si son ya más adultos, pues una radio Facebook. Algo así tendrías que pensar en hacer. No me ha dado ni creo que lo vaya a hacer. Pero sí que tendría que ir. Es fundamental y que sepas a qué gente te diriges y con los medios que te diriges, claro. ¿Y qué harías exactamente igual? Lo más importante, y cuando a mí me ha tocado asesorar en lo que es radio de comunicación, es no faltar a la verdad. No perder la credibilidad, porque eso es lo fundamental. Para un periodista es lo más importante, no perder la credibilidad y no faltar a la verdad. Pues Eduardo, muchas gracias. Ha sido un placer celebrar los 100 años de la radio en Valencia. Yo ya tengo 70, no han sido los 100, pero bueno, casi. Valencia 100 años de radio es un podcast del Ayuntamiento de Valencia, producido con motivo del centenario de la primera emisora de radio en la ciudad. Dirección y guión, Rafa Lupión. Diseño sonoro y edición, Audio Branded, con la colaboración del equipo organizador de la exposición 100 anys de Radio a Valencia, grabado en Valencia en 2025.